van a controlar pues a los países y que ya no se va a necesitar soldados y ejércitos para entrar a un país, sino simplemente se controlan a distancia, influyendo las mentes y la capacidad cognitiva de las personas. Él piensa que de alguna manera subliminal, pues las personas eh, se van a controlar y se va a influir en su capacidad de decisión y se va a perder libertades. Aquí plantea una ecuación peligrosa donde si alguien sabe de biología, sabe de computación y se sabe de manejo de datos, puede hackear a un ser humano mentalmente. Bueno, es un tema interesante y este poder de hackear es algo que un político podría ser parte de esas élites. Y bueno, él dice que miles de millones confían en estas redes sociales tan poderosas y que esos algoritmos están decidiendo por nosotros dónde trabajar, con quién casarnos, por un trabajo. O sea, a él le preocupa todo este aspecto socioeconómico del asunto, pero está consciente que eso está ocurriendo y que no hay ley que los controle, no hay nadie que lo detenga. De manera que al final concluye que se alterará la economía, la política, la filosofía, la biología, que la vida como la conocemos pues tendrá otra forma en el futuro. Y al final dice que en el siglo XX, digamos, ocurrió el fascismo, el comunismo y la democracia, pero que ahora en el siglo XXI muchas cosas tienen que ver con estas tecnologías disruptivas y que forma parte de los grandes desafíos. Al final dicen, no tenemos que proteger los trabajos, que hay que proteger a las personas y que ahora puede ocurrir de verdad que las máquinas nos quiten los empleos. También la profesora Ana Bruce, que estaba en Davos, plantea que el aumento de la automatización es de tal magnitud que digamos, los próximos 5 años, más de la mitad de las tareas van a ser desarrolladas por máquinas y que esos trabajos que conocemos nosotros dejarán de existir. Y eso tiene un impacto tremendo porque la inteligencia artificial va a controlar todos esos procesos. Fíjense esta cifra, de donde estamos en el 2018, de 29 al 2022 pasa a 42 y el 2025 el 52% de los trabajos a ser de las máquinas y no de los seres humanos. Ese desempleo pues tiene que tener un impacto a nivel de la sociedad y que está ocurriendo más rápido de lo que creemos. Estos conferencistas que pertenecen a empresas consultoras y a empresas tecnológicas también tratan el asunto en Davos. Dice que mientras ocurre la pérdida del trabajo, hay esa transformación digital, la robótica, la biotecnología, la realidad virtual y todo este tipo de actividades están ocupándose de nuestros trabajos y, digamos, al final habrá que buscarle trabajos sencillos a la gente para que se distraiga. En vez de ir a una oficina a trabajar, la gente va a estar tomando fotos. Pero, ¿qué hacer con las nuevas generaciones? Hay que concebir trabajos que tengan sentido, hay que tener gente que esté pensando hacia las nuevas generaciones para cómo educarlos para ese futuro que les toca vivir, que es diferente al nuestro. Fíjense ustedes, el profesor que nos enseñaba y que llenaba la pizarra, ese profesor ahora tiene que tener otras capacidades, tiene que tener habilidades computacionales, aprendizaje permanente, conocimiento científico, comprensión tecnológica, capacidad de análisis, de pensar y de resolver problemas. Y los egresados tienen que tener, digamos, la capacidad para enfrentar nuevas situaciones sociales, económicas y políticas, estar preparados por la automatización de procesos y conocer las nuevas estructuras. De manera que aquí estos serían un poco las especificaciones de los egresados y de las capacidades que tienen que tener y ese profesor tiene que enseñarnos a ser personas con este perfil, de manera que los retos son bastante grandes y mucho más allá de lo que puede ser la capacidad de transformar a un grupo de docentes y a un grupo de estudiantes. Esta es otra forma de ver las revoluciones industriales
Aquí este autor, en vez de clasificar 4, clasifica 6, y donde la quinta y la sexta, la quinta no ha cerrado todavía, que se parece a la tercera revolución industrial, donde la tecnología de información él ve que ocupan espacio en todo el conocimiento. Y en la sexta revolución industrial, él le preocupa la civilización hombre-máquina. Va a haber cantidades de individuos que creemos que van a ser humanos o son medios humanos y van a estar, digamos, muy activos en todos los procesos. Aquí, este autor, Luis Pons, además de identificar tecnologías disruptivas, pues con diferenciación de otros que también lo hacen, él remata con este aspecto de ética y religión que se hacen, digamos, relevantes tanto en la salud como en el medio ambiente y en los aspectos psicosociales. Él le da mucha relevancia a todo esto. Bueno, por cierto, aquí el grafeno que lo mencionamos antes, por qué es importante? Bueno, porque es un material transparente, flexible, resistente, impermeable, económico, pero además es el mejor conductor de electricidad conocido y permite, por ejemplo, hacer eh, eh, contactos para baterías muy pequeñas que tienen alta capacidad de conducir y alta capacidad de resistencia en el tiempo. Bueno, vamos a profesor Kamp de la Universidad de Delft en Holanda. Él propone que debe, digamos, revisarse los planes de estudio de ingeniería y que la educación en ingeniería tiene que cambiar rápidamente de cara a esta revolución industrial. Esta es la biblioteca de esa universidad donde ustedes ven que los estudiantes todos tienen sus laptops y están todos en línea y no sé si alguno de ellos estará trabajando con algún libro físico, de formato físico. Él toma ideas de estos autores y habla de que en el futuro ese ingeniero en el año 2030 va a tener una vista caleidoscópica y fracturada, donde aspectos como la globalización, la digitalización, la horizontalización económica y la mezcla de cultura, tanto en aspectos técnicos, económicos y sociales, va a ser parte de lo que va a ver un individuo, un egresado. Y por supuesto a eso se le suma la crisis socioambiental producto de la misma transformación digital. Ese ambiente él lo acuña esta palabra que se llama VUCA, que tiene que ver con estos 4 conceptos: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y todo esto tiene que ver con esa visión caleidoscópica que él establece. Aquí están los libros que esos autores a los cuales él se refiere y se inspira están, y, y escribe este libro con este índice donde hay rigor y conocimiento en la ingeniería, el pensamiento crítico y no estructurado para la resolución de problemas, el pensamiento multidisciplinario y sistémico, imaginación, creatividad e iniciativa, comunicación y colaboración, mente global, diversidad y movilidad, compromiso profesional, comunidad de aprendizaje y aprendizaje a lo largo de toda la vida. O sea, y él plantea que el egresado tiene que tener solución para este tipo de problemas complejos. Por ejemplo, cómo va a ser el tema de la transición energética, cómo va a ser el diseño de las nuevas ciudades, las ciudades inteligentes, cómo se va a manejar todo este impacto de robótica y automatización en los procesos, el tema de los grandes datos, el tema de los cambios climáticos, o sea, en fin, todos son áreas temáticas de naturaleza compleja y hay que estar preparado para resolver ese tipo de problemas dentro de esas áreas. Estos autores dicen que nunca ha existido mejor oportunidad para un ingeniero que tenga buenas habilidades, porque con la tecnología se puede crear y lograr valor. Pero también es el momento para el ingeniero que no tenga esas habilidades, porque va a desaparecer. No va a tener posibilidades de competir con los que estén mejor preparados. En ese ámbito donde los estudiantes de ingeniería, las computadoras y los asistentes y la inteligencia virtual, todos están
aprendiendo, pues porque las máquinas van a aprender y más rápido que los seres humanos. Estos autores dicen que se intenta actualmente educar a un ingeniero del siglo XXI con un plan de estudio del siglo XX en un instituto educativo del siglo XIX. Que el conocimiento técnico se puede adquirir, pero que rápidamente se hace obsoleto. Ya esas cosas las estamos viviendo nosotros, que 80% de la economía está fundamentada en la información y eso es significativo porque eh, se está estudiando pues por programas que no son los programas que tienen que ver con el futuro, sino más bien con el pasado. Aquí, esta lámina yo creo que es la más importante en términos de los objetivos que se persiguen. Los objetivos que se persiguen, digamos, parten de estos que son los actuales, donde en este momento los planes de estudio y los planes de cada asignatura tienen que ver con este tipo de objetivos. Y esos objetivos tendrían que migrar hacia este tipo de objetivos. Por ejemplo, de algo que es monodisciplinario, pasarlo a multidisciplinario e interdisciplinario, que del análisis se pase a la síntesis y así sucesivamente en cada uno de los aspectos. Vamos después a ver un ejemplo de esto para que veamos qué significa eso en un plan de estudio actual y cómo debería modificarse el plan de estudio. Él también propone que al docente se le debe exigir aprendizaje permanente y que para educación e ingeniería, pues todos estos aspectos deben ser considerados por el nuevo docente, tanto en pedagogía como digamos, la forma como hace la enseñanza y qué tipo de aspectos busca en el aprendizaje, en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el estudiante. Esto da una idea de cómo van a ser los espacios, los ambientes de trabajo en el futuro, donde prácticamente el ser humano va a estar rodeado de pantallas de procesos donde hay actividades que se están desarrollando directamente por las máquinas y los seres humanos o están eh, tomando información de ahí para informar a terceros, pero los procesos los hacen las máquinas por nosotros. Aquí el autor hace un mapa mental donde establece estas categorías y subcategorías de todos ellos y donde le da atributos a cada una para ver cómo esas categorías se deben manejar en el contexto de la educación e ingeniería. Aquí el autor esas categorías ya las tiene aquí tipificadas y a cada una de ellas le da este tipo de subcategorías que son las que tiene que trabajarse. Y plantea pues que hay que hacer, antes de que el cambio ocurra, hay que estar preparado. Aquí propone un método de cómo hacer las reuniones para que, digamos, las personas puedan aportar. Y muchos de los aspectos que aquí plantea son absurdos como para generar un poco la dinámica, para generar, digamos, la actividad de intercambio de ideas entre las personas. Y vale la pena leerlo porque es una iniciativa que se puede también seguir en nuestro proceso. Aquí se hacen preguntas fundamentales y se plantea cómo deben ser respondidas en cuanto a la formación de los ingenieros. Luego, este proceso de la transformación digital es un proceso que también está los países más importantes del mundo, en este caso Estados Unidos, tienen este tipo de planteamiento donde dicen, bueno, la transformación digital es algo que definitivamente beneficia a toda una comunidad y que tiene un impacto social y económico del cual nosotros nos interesa que se apoyen estos procesos porque eso va a traducirse al final en mejor calidad de vida y vale la pena que la inteligencia artificial que tiene ese impacto sea algo que apoyemos. De manera que eso da una idea de que